Bueno, en esta ocasión vamos a empezar a ver Historia de México. Estuve revisando la guía del CONAMAT sobre lo que viene siendo Historia de México. Y también vi ya hace tiempo el examen que te habían hecho en el CONAMAT, pues. Lo que noto ahí es que la historia de México pues abarca muchos temas, pero se enfocan principalmente en unos cuantos, que como tal pues no están como tal difíciles, pero incluyen por ejemplo cosas de política y economía, pero no es difícil. Lo que voy a tratar de hacer es tratar de hacer el resumen completo de Historia de México, viendo todos los temas, pero viendo nada más muy rápido los que no encontré, que no estaban ni en el examen prueba del CONAMAT ni en el examen que me habías dado antes. Los temas en los cuales nos vamos a detener un poquito más, porque seguramente te los van a preguntar, van a ser la colonia, la independencia de México, la intervención francesa, porfirismo y revolución mexicana, y el PRI desde los años 30 hasta 1994, porque en todas esas evaluaciones insisten en poner lo del Tratado de Libre Comercio de 1994, pero no importa. Para empezar, primero, lo que te piden que estudies de Historia de México, hasta donde tengo entendido, empieza desde la colonia, pero si te preguntan los antecedentes, ya lo sabes, ¿no? En esta parte, el centro y el sur de México se considera Mesoamérica. En Mesoamérica se estuvieron desarrollando varias culturas a lo largo de cientos de años. A los historiadores les gusta dividir esas etapas antes de que llegaran los españoles en 3 etapas. Por si te las llegan a preguntar: preclásico, clásico y postclásico. Ahora, según la guía, las primeras civilizaciones del preclásico obviamente fueron olmecas y mayas. Primero que nada, los olmecas. Aquí tengo una bonita monografía. Ubicas bien las cabezotas de piedra gigante. Se les considera la cultura madre. ¿Dónde estaban pues estos olmecas? Los olmecas estaban en Veracruz y Tabasco. No sé si hayas ido por acá, pero nosotros estamos aquí en el centro. Veracruz está en la costita del Golfo de México y Tabasquito está aquí. Aquí estaban los olmecas. Y al mismo tiempo, en el preclásico, estaban los mayas. Y los mayas como tal, en su mayor época de poderío cultural y militar. Como tú sabes, bueno, aquí tengo mi monografía de los mayas. Como podrás notar, los mayitas tenían así como que su nariz así como que aguileña. Yo, por ejemplo, así me los imagino y digo, así los ubico, ¿no? Pero bueno, mientras que los olmecas estaban en Veracruz y en Tabasco, los mayas estaban en Chiapas y por aquí de Yucatán, Quintana Roo, y todavía estaban en Guatemala, en Belice, y llegaban hasta Honduras. Y en su tiempo fuera la mayor civilización que hubo en Mesoamérica. Pero fue decayendo, de tal manera que para cuando llegaron los españoles, los aztecas los estaban dominando, ¿no? Bueno, eventualmente, bueno, también la guía nos explica que hay una civilización muy importante que no se nos debe olvidar.
Teotihuacán. No sé si en algún momento te han llevado de la escuela, pero en Teotihuacán están las pirámides o el conjunto de pirámides en México más grande que hay en una sola área, y la gente pues lo visita mucho. Está en el Estado de México. Es posiblemente la cultura antes de los españoles que fue más desarrollada, más antigua incluso que los mayas. Y de hecho los aztecas o los mexicas, que ya estaban aquí ya en el Distrito Federal, copiaron sus métodos de, por ejemplo, de la religión, su forma de gobierno, etcétera, etcétera. Muy poco se sabe de cómo era la vida en Teotihuacán, pero desde la ciudad de Teotihuacán como tal ya estaba en ruinas para cuando llegaron los españoles. Pero la influencia cultural que tuvieron sobre los demás pueblos en el periodo clásico y postclásico es tan importante que prácticamente Teotihuacán es una fotografía de lo que es las culturas en Mesoamérica. Otras de las culturas que se localizaban en ese periodo de tiempo, pero ya más en el centro del país, son Tlalilco, Arbolillo y Cuicuilco. Cuicuilco está, pasas la UNAM en dirección a Perisur, y toda la lava volcánica que está entre los, entre las glorietitas, todo eso, abajo está Cuicuilco. Es una triste civilización que explotó un volcán cerca de la Cusco y acabó con ellos, pero pertenecen a la era preclásica, o sea, muchos siglos antes de que vinieran los españoles. Luego viene la época clásica. En la época clásica se desarrollan en Oaxaca los zapotecas. Espero que no se te olvide, zapoteca me suena a zapote. Los zapotes son una frutita negra, pero así me acuerdo yo, ¿no? Por aquí está Oaxaca. Por aquí andaban los zapotecos, los cuales son sumamente importantes. Pero, y al poniente, por ahí de Veracruz, Hidalgo, estaban los mixtecos. Y, muy importante, los totonacas. Son muy importantes los totonacas porque eventualmente de ellos también dependió la conquista de México. Eso ahorita lo vemos. Los totonacas, ¿en dónde vivían? Vivían en Veracruz. Ya los olmecas habían desaparecido. Los totonacas estaban en Veracruz, aunque también había totonacas en Puebla, en Hidalgo y en Zempoala. Y por último, en la época postclásica, ya es por ahí del 1500, por ahí del Renacimiento, fue que aparecen los toltecas en el estado de Hidalgo. Pero más importante fue cuando los aztecas se convierten en una superpotencia militar y dominan todos los pueblos de alrededor, incluidos a los mayas, a los totonacas, a los cholultecas, y ¿a qué otros te dije? A los zapotecas, mixtecas, etcétera, etcétera. Y a los tlaxcaltecas. Pero bueno, compré esta bonita ilustración de la cultura azteca. Dice la leyenda que en algún lugar, ya sea de Nayarit o de algún lugar del monte del norte de México, bajaron los aztecas de un lugar que no se ha hallado completamente su ubicación verídica, que se llamaba Aztlán, siguiendo una creencia de que su dios Huitzilopochtli, aquí hay una ilustración del joven Huitzi. Este dios es es el principal de los dioses aztecas, junto con Quetzalcóatl. Como tal,
es... Huitzilopochtli es como tal el dios de la guerra. Tiene un hermano malvado, pero bueno, eso no te lo van a preguntar en el examen. Se les dijo que salieran de Aztlán. En el primer lugar en donde vieran un águila devorando una serpiente, ahí era como que su tierra prometida y ahí debían establecerse. Llegaron los aztecas a lo que hoy es el Zócalo, en el centro, y ahí originalmente le pidieron permiso al rey de Azcapotzalco, que Azcapotzalco era un país distinto a México Tenochtitlán. Fueron tributarios, fueron sus siervos, hasta que en algún periodo de la historia de los aztecas se aliaron con el rey de Texcoco, que Texcoco está en el Estado de México, con este señor Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl es el que sale en el billete de 100 pesos. Este señor ayudó a los aztecas a derrotar al rey de Azcapotzalco, y desde que derrotaron al rey de Azcapotzalco, los aztecas se volvieron los gobernantes totales del centro y sur de México y la civilización más poderosa de todo el continente americano. Y estaban precisamente en su época más importante cuando llegan los españoles. Ahora, puntos a considerar. Si te lo llegan a preguntar en el examen, antes de que llegaran los españoles, la historia precolombina se mide desde preclásico, clásico y posclásico. Ahora, ¿qué civilizaciones florecieron durante el preclásico? Esa sería como una de las preguntas. Las respuestas son los olmecas, que son los más antiguos, los mayas, que eran los más poderosos, los teotihuacanos, que eran los más influyentes, y ya. Y luego en la época clásica surgieron los zapotecos en Oaxaca, y los mixtecos más al oriente. Fueron declinando todas esas civilizaciones, y para el postclásico, ya casi cuando llegaban los españoles, las dos culturas principales eran los toltecas en Hidalgo y los aztecas o mexicas aquí en el Distrito Federal. Bueno, no como tal en el Distrito Federal, sino del Zócalo y sus alrededores. Eso es, nada más.